El Cortijo Andaluz de Agustín Rivera es un trabajo de investigación y reporterismo plagado de datos y testimonios humanos sobre los últimos casos de corrupción y clientelismo que se ha apoderado de Andalucía, donde gobierna el PSOE desde hace ya 30 años. Es un placer recibir a Agustín Rivera aquí en Periodista Digital. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días. Buenos días. El libro comienza con un viaje propio del pensamiento mágico, ¿no?, a la localidad del Pedroso. Localidad natal de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía e imputado, en el caso principal imputado del caso de los seres falsos, donde el dinero público se utilizó para pagar juergas y drogas, entre otras cosas. Cuéntanos cómo fue ese viaje al Pedroso y cómo fue recoger los testimonios ahí. ¿Qué te enseñó ese viaje? ¿Qué es lo que se plasma en la primera parte del libro? Sí, para mí era muy importante viajar al Pedroso porque es el epicentro de toda la trama de los seres falsos. Este es un pueblo ubicado a 50 kilómetros de Sevilla, en la Sierra Norte, donde se concedieron durante los 9 años, que fue Francisco Javier Guerrero, director general, 51 millones de euros en ayudas. Y en el resto de Andalucía apenas fueron 31 millones. Para eso indica un poco esa importancia que tiene el pueblo. Ahí Francisco Javier Guerrero fue alcalde. José Antonio Viera, que también está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla y fue consejero de empleo, tiene una casa y va allí regularmente. Y entonces era un sitio donde el clientelismo político en Andalucía se daba de una manera muy evidente. Pero claro, una cosa es el clientelismo, una cosa son las ayudas, sí, el exceso con subvenciones a amiguetes, y otra cosa ya cuando ese dinero empieza a ser utilizado para pagar juergas y drogas, ¿no? Sí. Una señora del pueblo comentaba: si ponen una línea blanca desde la entrada del pueblo a la ermita, sí, se la esnifa entera. Sí. Yo creo que en el pueblo deberían alucinar con todo esto, ¿no? Es demoledor el retrato, sobre todo también del chofer de la cocaína, ¿no? El chofer de la cocaína, llamado también el ministro de las tragaperras, como así lo bautizo en el arranque del libro. Trujillo era el chofer de Guerrero en la Consejería de Empleo, y en el bar El Caramelo en Sevilla, en el barrio de Nervión, diseñaban a quién le daban esas ayudas, ¿no? Mientras ellos, pues se tomaban gin tonic, fumaban Marlboro. Yo he querido en este libro acudir al sitio directo. He estado en el Pedroso, he estado también en los bares y en los restaurantes donde Trujillo y Guerrero diseñaban toda esa trama. Para mí era importante ir al sitio, ir al escenario del crimen, ¿no? En este caso. ¿Y por qué Trujillo se viene abajo? ¿Por qué es el que se desmorona con tanta facilidad? Pues yo creo que evidentemente porque está muy presionado. Seguro que tuvo una gran presión por parte de la Guardia Civil cuando empezó a investigar todo ese proceso, y quizá también porque veía que era que no tenía escapatoria posible. También es el que tiene menos agradera política. ¿Se portaron mal con él? ¿Esperaba más favores, o ya estaba absolutamente desquiciado y perdido? Hombre, yo creo que Trujillo es un personaje, desde luego, que sin Guerrero no hubiese llegado a ningún sitio. Y refleja muy bien todo lo que durante años se vio en el Sonata andaluz, lo de tener un carnet en la boca, o sea, el carnet del PSOE en la boca, ¿no? Abre muchas puertas. Efectivamente, carnet, ¿no? Ha abierto muchas puertas. Yo creo que eso quizá puede estar cambiando, y eso lo refleja un poco al final del libro, que quizá se puede dar los primeros inicios del fin del cortijo andaluz, ¿no? Aunque todavía eso en bastante embrión. Pero bueno, Trujillo, desde luego, representa personajes arquetípicos, sin formación ninguna, sin cultura y sin posibilidades de escalar socialmente ni laboralmente, solo pegado a un cargo político, ¿no? No podemos dejar la localidad del Pedroso sin hablar de uno de
de sus ciudadanos nativos más paisanos más célebres, que es José Manuel Lara, el dueño del Grupo Eso Planeta. Lara donó 100 millones de pesetas al pueblo, pero no se sabe muy bien a dónde fue a parar ese dinero, ¿no? No se sabe. Eso fue el germen un poco de toda la trama esta de los seres falsos, porque esos 100 millones de pesetas de la época fueron a parar a una sociedad de desarrollo local que se montó un ayuntamiento paralelo, algo parecido a lo que hizo Juan Antonio Roca en Marbella, cuando estaba Jesús Gil, ¿no? Y bueno, cuando llegó este nuevo gobierno al Pedroso, llegó un gobierno del PA hace año y medio o 2 años, se dieron cuenta de que esa sociedad no había nada de dinero. Y entonces se dieron cuenta, oye, ¿qué es lo que pasó con esos 100 millones de Pedroso? Y nadie, en teoría, Lara había destinado ese dinero para pagar becas a hijos, a alumnos del pueblo para que fueran a estudiar a universidades, o fueran a estudiar a Sevilla o a Madrid o incluso al extranjero. En ningún caso eso se ha hecho así. ¿Qué ocurrió en Mercasevilla? Que es el germen de También, todas estas falsas prejubilaciones. Sí, bueno, lo que ocurrió en Mercasevilla es que varios empresarios del grupo de restauración La Raza consiguieron grabar a gente implicada de la Junta de Andalucía en un intento de soborno que no sé, se elevó a 450 millones para intentar, 450.000 euros para intentar ellos conseguir una escuela de hostelería. Entonces ellos querían una escuela de hostelería en Sevilla y le dijo a Juan de Lucía, bien, de acuerdo, vamos a montarla, pero hace falta una mordida, ¿no? Una mordida. Entonces decía, vamos a ver, dentro de esas grabaciones se atestigua de que ese era el modus operandi en toda la Junta de Andalucía si tú querías conseguir algo. Eso fue a parar al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. La jueza Laya empezó a tirar del hilo y se dio cuenta que esto era toda una trama muy complicada, con mucho vericueto, y de luego la juez tiene todavía un arduo trabajo por delante. Si se incorpora, que parece que el lunes podría incorporarse, se cumple el plazo para incorporarse, pero todavía está por ver. Hablamos de Mercedes Alaya. Exactamente. De la guapa juez Mercedes Alaya, que podemos hablar de ella porque en esta historia de corrupción, de mafias, de políticos yonkis, si algo le faltaba a toda esta historia era una juez guapa y valiente que se encargara de destapar todo eso. Háblanos un poco de Alaya. La juez Alaya, que Antonio Soler la tituló como la juez de porcelana, es una juez que desde luego ha intentado llegar al fondo de la cuestión, pero que tiene mucho, a mi juicio, tiene mucho más claro que oscuro, pero tiene algún oscuro que tampoco hay que desechar. ¿Por ejemplo? Porque algunos de sus autos están perfectamente coordinados con la estrategia del Partido Popular. Explico. ¿Zoido quizás? Sí, con Zoido no. Yo me refiero específicamente a que algunos de esos autos han salido justo antes, en plena campaña electoral, por ejemplo, de las elecciones de noviembre del año pasado, de las elecciones generales. Algunos de esos autos también han salido justo antes de las elecciones autonómicas y parece claro que que ella seguía un poco las tesis que le interesaban al Partido Popular. Pero sí es verdad que ella es una juez muy valiente, que se ha atrevido a cosas que otros jueces en Andalucía en ningún caso se han atrevido. Hay una frase de uno de los conseguidores más efectivos de la Junta, Juan Lanzas, sí, un sindicalista, que resume toda una época, ¿no?, de red clientelar en Andalucía. Yo no trabajo, soy millonario. Es efectivamente, sí. ¿Qué significa esa frase que tú también destacas en el libro? Bueno, desde luego es uno de los personajes arquetípicos y es un personaje bastante oscuro y que siempre se ha beneficiado de la Junta de Andalucía. También tiene relación con los Ruiz Mateos, también ha tenido bastante relación y es un antiguo sindicalista que se hizo millonario. Se hizo millonario por estar ahí de conseguidor, por ser uno de los grandes comisionistas que siempre ha tenido, que ha salido a flote gracias a los contactos con la Junta.
Si Mario Puzo, el autor del Padrino, hubiera escrito este guión, ¿quién sería Don Corleone? ¿Chávez o Griñán? Yo no creo que ninguno de los dos sea Don Corleone. Yo creo que en realidad Chávez y Griñán sabían cosas, indudablemente, pero yo no creo que ellos estén directamente implicados en esta trama. O sea, yo creo que uno de los grandes personajes dentro de esta trama de los seres falsos quizá era Gaspar Zarría, que él mismo en la comisión de investigación de los seres falsos, que yo estuve cubriendo para el Confidencial como delegado en Andalucía, él mismo dijo que era el interruptor, que él era el interruptor de la Junta de Andalucía. O sea que muchas veces él tenía que apretar el botón para dar determinada subvención o para hacer determinada cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que él sería Gaspar Zarría. No creo que es demasiado aventurado que sería Don Corleone, pero desde luego sí está ahí. Sí que está ahí. ¿Usaron los políticos socialistas las cajas andaluzas como un cortijo? Absolutamente, todas las cajas de ahorro. Cajasol, Unicaja, con Pablo Medel, por supuesto el Cabildo Catalanicio de Córdoba con Cajasur, que al final fue intervenida. Han sido un absoluto instrumento político y lo sigue siendo todavía Unicaja de Málaga, por ejemplo. El PSOE, donde, por ejemplo, el PSOE metió a 3 maestros de primaria como consejeros. Sí, bueno, y sigue. Lo curioso que siguen. O sea, que en el Consejo de Administración, Pablo Medel, pues... ¿Cuánto cobra un consejero, por ejemplo? Bueno, por ir a asamblea, pues, bueno, puede cobrar desde luego una cantidad... no lo sé exactamente, pero de luego más de 100.000 euros. Más de 100.000 euros podía cobrar, no lo sé exactamente ahora mismo, pero bueno, sí, bastante. La imagen del cortijo es indisociable de la figura del señorito andaluz. ¿Quién sería más señorito, Javier Arenas o Manuel Chávez? Javier Arenas siempre se ha identificado con la imagen del señorito andaluz por esa famosa foto en el Pala con el limpiabotas, ¿no? Chávez, desde luego, hace muchos años que no se ha bajado del coche oficial, ¿no? Yo creo que los dos, en su distancia, pertenecen a esa imagen, señorito, porque este cortijo andaluz, no solamente hemos hablado mucho ya del PSOE de la Junta de Andalucía, pero este cortijo andaluz también es del PP de Javier Arenas, del PP de Juan Ignacio Zoido y de Izquierda Unida de Diego Valderas y de Juan Manuel Sánchez Gordillo. Y ojo, el cortijo, y este proceso de clientelismo político y este cortijo también afecta a otros partidos políticos y a otras comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, como la Comunidad Valenciana o Cataluña con CiU o País Vasco con PNV. Por ejemplo, el PP de Andalucía, ¿en qué sentido ha ayudado a construir este cortijo? Pues porque él, cuando ha tenido poder, cuando ha tenido poder el PP de Andalucía, ha hecho exactamente lo mismo que ha hecho el PSOE. Me estoy refiriendo a ejemplo, por ejemplo, en diputaciones provinciales o en ayuntamientos, ¿no? O sea que en estas instituciones hay mucha red clientelar y que ha sabido hacer estos tentáculos exactamente igual como lo ha movido esto el PSOE andaluz. Quizás eso haya sido la razón por la cual el PP perdió, ganó, pero eso no le sirvió para llegar al poder. De luego Javier Arenas es el mejor candidato que jamás ha tenido el PP para perder elecciones, un candidato diseñado para perder, ¿no? Pero lo bueno que ha tenido el PSOE es que el PP enfocó toda su campaña electoral el caso de los seres, el mayor escándalo de corrupción que ha habido en la historia de Andalucía. Incluso dice el ex interventor general de la Junta de Andalucía, que por cierto ha sido implicado dentro de esa comisión de los seres como uno de los culpables, cuando él advirtió 15 veces advirtió a la Junta de Andalucía que se debería de cambiar el sistema de procedimiento de las ayudas. Insisto, en este caso el PP ha tenido mucho que ver porque todo lo focalizó en el tema de los seres y no dio alternativa de futuro. Y Javier Arenas casi quería ganar el partido sin jugarlo, ¿no? Y entonces fue directamente con piñón fijo, pero sin apretar
el acelerador. Hay mucha vertiente porque decía que estaba muy asesorado por Pedro Arriola y se dejó demasiado llevar por él. Está claro que el PP en la Andalucía rural tiene mucho que mejorar, ¿no? Y el PSOE lo tiene ahí muy bien cogido en todo lo que es la Andalucía rural. ¿Qué es la paradoja de la satisfacción y cómo se aplica eso en la realidad andaluza? La paradoja de satisfacción es un término acuñado por el sociólogo Manuel Pérez de Iruela, que fue portavoz del gobierno con Griñán y es uno de los mayores sociólogos que hay en España. Vamos a ver, la gente vive tan bien que no quiere salir de Andalucía. Dicho eso, se podía traducir de una manera muy gráfica, ¿no? Es el ensimismamiento, es el ombliguismo que, por ejemplo, hay en ciudades del interior, como en Sevilla o en Córdoba, o en ciudades costeras como Cádiz o Málaga, que vivir enfrente del mar, pues te produce una satisfacción plena para mucha gente. Pero claro, eso crea un problema de que no hay mucho emprendimiento, de que a lo mejor la gente se conforma con poco y eso ha creado que la gente, que el ciudadano andaluz medio se conforme con poco y no tenga una amplia capacidad de superación. Y Canal Sur ha potenciado esa imagen del andaluz juerguista, de una comunidad desfasada, estancada. Desde luego. Canal Sur ha creado muchos estereotipos, ha creado yo comento en el libro que es una Andalucía de pandereta. La ha creado y tiene su público objetivo totalmente focalizado en el público mayor. Que está bien, que por supuesto hay que hacer una programación para los mayores, pero también hay una Andalucía contemporánea. De hecho, se dice que el germen de la telebasura comenzó quizás en... Yo discrepo de eso, yo creo que no. Yo creo que el germen de la telebasura no empezó en Canal Sur, sinceramente. En Canal Sur sí ha habido telebasura, pero hace ya mucho tiempo que no hay programa específico de telebasura. Si comentas que Griñán no ve Canal Sur, no está nada de acuerdo con los contenidos de Canal Sur. Que no le gustan los contenidos, efectivamente, no le gustan los contenidos. Vamos, eso lo dijo justo al principio de su legislatura, ¿no? Y en Canal Sur pues hay productoras, como también en otras comunidades autónomas, que mantienen una relación privilegiada con el ente, ¿no? Productoras de pata negra, las comentas en el libro, sí. Controladas por hasta 10 directivos, directivos de la cadena, entre los que destacan, por ejemplo, Salvador Domínguez y Manuel Melero. Sí. Con lo cual, pues parece muy rentable salir de Canal Sur, montarse una productora y seguir haciendo televisión. Sí, desde luego, pero eso ahora mismo está cambiando bastante, porque claro, como hay esta crisis sobre todo de la industria audiovisual andaluza, Canal Sur en sus últimas medidas ha cerrado el Canal 2 Andalucía, que era el segundo canal de Canal Sur, y ha supuesto un ahorro de 30 millones de euros. Y entonces, claro, lo que ha hecho Canal Sur es no echar a nadie. ¿Cuánta gente trabaja en Canal Sur? Trabajan 1.200 personas, más que en Antena 3 y Telecinco juntas. O sea, claro, es una ¿Con un presupuesto de? Es una plantilla absolutamente sobredimensionada. O sea, el presupuesto cada vez hay mucho más presupuesto en Canal Sur y sobre todo está totalmente inyectada por la Junta de Andalucía. Acaba de firmarse un contrato programa, por lo que durante 3 años no va a haber ningún problema en cuanto a la financiación de Canal Sur. Yo creo que Canal Sur sí es un ejemplo, es una pena que es un ejemplo de la Andalucía invertebrada, ¿no? O sea, yo creo que los dos únicos vectores que podían funcionar en Canal Sur, lo que es Andalucía sería la 92, la autovía que está desde Huelva a Almería, y Canal Sur. Y Canal Sur, de luego, ha sido un fracaso en ese sentido por la vertebración. Y eso ha creado muchos localismos, porque en Andalucía la gente no se siente andaluz.
se siente de su ciudad o de su pueblo. Y en primer lugar se siente español, en segundo lugar se siente de su ciudad y en tercer lugar, pero por añadidura, se siente andaluz. Y eso es un problema que el concepto de Andalucía no está muy desarrollado. Quizá ese es un problema también por lo que no se ha desarrollado con toda su vertiente la comunidad autónoma. Sí, quizás sobre todo por lo que comentas en el libro, de que de un punto a otro de la comunidad a veces se tardan hasta 6 horas en llegar. Indudablemente, sí. Y por último, como en todo cortijo, se necesitará también la ayuda de la prensa de papel servil y rigurosamente subvencionada. ¿Quiénes son los amos de la prensa en Andalucía? Bueno, los amos de la prensa, el grupo Prisa, el grupo Yoli, pues bueno, han sido bastante beneficiados por todo lo que es esa publicidad institucional, ¿no? Pero bueno, el problema de la publicidad institucional ha sido bastante grave, porque ha creado a medios un poco dóciles con el poder y entonces, bueno, la Junta de Andalucía, no lo olvidemos, llegó a ser el segundo anunciante más importante de España después del Corte Inglés. O sea, que es un dato que nunca hay que olvidar. Y Gaspar Zarría era quien decía, le vamos a dar tanto dinero a esa campaña o no. O sea, que está claro que la publicidad institucional y esos medios de comunicación, pues está claro, si tú tienes una campaña espectacular y tu principal cliente, la Junta de Andalucía, tú puedes hacer de vez en cuando quizá una exclusiva y algo crítico contra la Junta de Andalucía, pero está claro que no vas a crear una línea editorial crítica contundente y seria durante mucho tiempo. Pues ahí lo dejamos. Agustín Rivera, periodista del Confidencial y autor de este trabajo de investigación y reporterismo esencial para entender la realidad andaluza. Un placer. Muchas gracias por venir a presentar este libro a Periodista Digital. Muchísimas gracias a vosotros.